divinas como Perfecto. siempre. Bueno, vamos a dar la bienvenida entonces acá. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo están todas? Espero que estén muy bien todas y todos y todes, como dicen. A mí me cuesta un poco ese todes. ¿Viste? El todes es como que... Pero bueno, viste que para el público, viste, le gusta que uno esté integrado. Claro, inclusivo. En todas las cosas, no, sea inclusivo, porque la verdad que sea inclusivo. Uno tiene que Los ser años van inclusivo. pasando y una va como... Qué bueno que podemos generar cambios, ¿no? Porque si nos vamos a quedar como cuando éramos más chicas o jóvenes, por ahí estábamos un poquito antiguas en algunas cosas. Pero bueno, Sí. otra vez, como verán, estamos acompañadas por ¿quién? Nora Damianovich. ¡Ay, maravilloso encuentro! Hemos estado postergando, ¿por qué no? Bueno, a mí me ha pasado miles de cosas en el medio y entonces acá estamos, pero hoy nos reencontramos otra vez. ¿Cómo Con estás, Norita. Analía? Yo muy bien, ¿vos cómo estás? Súper, me encanta Ay, charlar con vos, me encanta qué, esa página, me qué encanta, me bueno, qué bueno. encanta, sí. Cómo está hoy el país allá? ¿Cómo está el día, el clima? El clima está súper lindo, es un Qué día de bien. otoño, tuvimos ayer y el otro fin de semana estuvo genial y hoy tuvimos unos 20 grados, 23, Qué pero bueno. amaneció feo y bueno, estamos con mucha restricción, ¿viste? Yo tuve así como un conflicto que me diera entre mis hijos, porque mi hija vino de Rosario con su novia, mi hija, Ah, y claro, por eso te digo, a mí. sí, Entonces, claro, no, ahora les cuento una anécdota. sí. Y mi hijo, la suegra de mi hijo de Pergamino, está con COVID. Entonces mi hija dijo no. Y la novia de mi hija dijo, no, Nora, si va Sí, Álvaro, yo no voy, porque hay que sí. cuidarse. Y mi hijo quería juntar, así que yo tuve que mediar, mandar mensajitos a uno y a otro para que ninguno se ofenda. Okay. ¿Por qué te digo este tema? María Eugenia es una muñeca, te enamorás, te enamorás. Y un buen día, ella tuvo novios horribles, no sirvió ninguno, ninguno, realmente la entiendo, no Sí, servían ni sí. para chiflar, un desastre, pobrecita, una puntería. Y un día me llama por teléfono ella, dice así, me dice, mamá, ¿qué tenés que estar contando mis cosas? Y me dice, mamá, quiero charlar con vos, quiero que vengas a Rosario. ¿Qué quiere esta chica? Me dice, Sí. mira, quiero decirte que no tengo novio. Y bueno, no tengo novia. Y bueno, digo, ¿para eso me llamaste? Sí, te lo quería contar a vos. Sí. Entonces, cuando vuelvo a Pergamino, se lo comento a una chica grande que tiene pareja, y me dijo, qué suerte que tuve Eugenia de poder decírtelo a vos. Yo en ese momento casualmente, viste que yo me separé un montón de veces de Eugenio, pero al que en el Sí. programa le decimos el inquilino. Entonces lo llamé por teléfono al inquilino y le digo, mira, está esta situación. Ah, listo, listo, que quiero conocer la chica con la que está saliendo Eugenia. Entonces, ¿cuál fue? Y ella se lo contó, y es lo que me dijo mi amiga de acá de Pergamino, me dijo, ay, qué suerte, porque yo lo tuve que ocultar toda la vida, no sabes lo feo que es vivir en la oscuridad, eh, porque dice, no sé, dice, la gente no sabe, ahora está todo mucho más abierto, pero estoy hablando de año 2005, hace muchos años. Así que he tenido todo tipo de nueras, yuernas, le digo yo, Todo tipo. Pero vos las fíjate, yuernas, mirá lo que estás diciendo vos, ¿no? Esto ay, dijiste una palabra hace un ratito, como esto de vivir así, que se vive en con la miedo oscuridad, de la claro, oscuridad, ¿no? claro. Creo que en un montón de aspectos sentimos como que vivimos en la oscuridad en algunas cosas. Y por ejemplo, Claro, tenemos un temazo un que queremos tema. hablarlo con Norita, que es los amantes. Oh, ¿No? Vamos a ay, hablar no de me los digas que no. amantes. Para que me caliento. Esperá que empezamos a hacer memorias. No, Mira, yo tengo una contame. amiga muy Sí, sabia, ella, mucho sí. mayor que yo, que siempre dice que tiene dos frases, que cuando hay hijos de por medio, el único divorcio es la muerte. Ujú. Que por eso con el ex marido hay que llevarse bien, porque lo vas a tener que ver en los bautismos, en los casamientos, en Todo. los aniversarios, dice, más vale llevarte bien con el tonto este, porque si no. Y Sí. otra cosa que dice ella, que no hay cuernos, hay desprolijidades. Ajá. Ajá, y que un hombre que engaña, que el hombre Sí. engaña porque es putañero. El hombre, para el hombre cualquier agujero le es poncho. Ahora no tanto, pero antes, viste, antes un tipo decía, ¿y qué querés que pase por estúpido? ¿Qué querés que quede como un boludo?
Si la tira, Claro. me está tirando onda, ¿qué le voy a decir? No, no quiero. Así que, tipo que aunque no le gustase la pierna, como decía mi Mm, papá, encaraba. ujú, Pero dice mi amiga que una mujer que engaña ujú. es una mujer que está sufriendo. Ah, me encantó. Ella está sufriendo y por eso hay que buscar. Claro, Claro. claro, porque qué te pasa? Mira, esta semana estaba hablando, y ya no voy a dar tanto detalle, ¿no? Pero Mm, con una chica de 40 y pico de años, muy buena ella, muy, 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 pero ya venía mal, mal, mal con el esposo, un chiquito de 8 años, y de pronto le mandan un mensaje, le dicen, hola, ella gordita, con un gran complejo con su gordura, preciosa, para mí todas las mujeres somos hermosas, pero bueno, eso ahora que en junio va a cumplir 60, me doy cuenta que todas las mujeres somos hermosas. Claro, después que anduve escondiendo las orejas, las tetas, todo. Bueno, ahora me doy cuenta de eso, qué estúpida, los abañones. Y le mandaron un mensaje que decía, hola, dice, yo hace 4 años te vi cuando llevaste a tu hijito, que tenía 4 añitos, y que lo llevaste a la pileta. Y desde ese día no me olvidé más de vos. Se le dio vuelta a la vida, se le dio vuelta a la vida. Para ella fue un flash, que alguien la viera, que alguien la registrara, y mm, llegó a salir con este hombre. mira. Entonces Ujú. yo le dije, mira, cuidado, porque es si tomalo como un remedio esto que te pasó. Bueno, qué suerte, te recuperaste tu autoestima, que Sí, te hizo bien, igual ya estaba separándose. Esto no va a ser el motivo de tu separación, va a sí, ser como un empujón. Pero fíjate, porque la amante sufre mucho, sí. se sufre mucho siendo amante, Sí, mira, ¿entendés? yo te digo, he conocido muchísimas amigas, he tenido la oportunidad de hablar con muchas mujeres, acá también en este país, que sufren tanto y que vos las ves que ellas están como desesperadas de que el amor sea correspondido realmente, porque el amante se termina a la larga enamorando de la otra parte, ¿no? Porque vos fíjate que buscaba la palabra amante y dice, por ejemplo, que es una persona que siente una atracción, ya sea sexual, afectiva, emocional, depende de la circunstancia, como vos decís, estabas contando una chica que se sentía un poquito Claro, desprotegida y demás, y tiene que ver un poco con lo que dice tu amiga, ¿no? claro, Tiene claro, todo que pasó ver con eso. eso. Entonces, hay personas que emocionalmente se involucran con otra estando en pareja porque hay una necesidad de algo, ¿no? Y, Especialmente ujú, las mujeres, el hombre por ahí tiene una necesidad física, ¿entendés? Pero la mujer tiene una necesidad, esta, el clítoris, muchacho, lo tenemos acá, claro, ¿viste? la seducción pasa por ahí. Entonces dice que desea compartir cosas todo el tiempo y no solo sexual, sino que necesita esa compañía, esa cosa, o ese erotismo que da el estar ocultándose, ¿no? Porque generalmente el amante hay que ocultarlo, hay que tenerlo en algún lado, en algún Lo rinconcito. agendas como la modista, Claro, modista uno, modista dos, ¿viste? Todo claro, y vos decís, bueno, y se sufre, se sufre. evidentemente se termina sufriendo porque se va haciendo una conexión, una relación, hasta a veces hasta un poco enfermiza, de alguna manera. Atracción fatal, la película, ¿viste? Cuando Bueno, yo digo, ojo, que esa te cocina el conejo, ojo con la que te tal mete el cual. conejo en la olla. Y porque, viste, o sea, Atracción porque, fatal, claro, vos no sabés con quién te encontrás de la otra parte, o sea, cuánto es claro, capaz de dar por vos, sí. o cuánto se involucró con vos en realidad, ¿no? Tengo bien pintada la boca, ¿sí, no? No, la tenés bien, sí. Creo Ah, que bueno. coincidimos con una trompita, me parece el color, Soy ¿eh? medio coral, si le damos por el Sí, sí, color un coral. coral, coral, sí, hemos coincidido. No, no, el tema es, mira, Sí, sí. yo te cuento total. ¿Quién nos va a estar mirando? Nadie, yo creo que nadie. Entonces, por lo que he visto, Mm, antes, mi abuelo materno, tuvo 20 años un amante. mira. Y lo sabía toda la familia, menos mi abuela y yo. ¿Y sabés cómo se llamaba el amante de mi abuelo? Norita, como Norita, yo. mira, la Norita. Cuando fallece y mi abuela lo veneraba, mi abuelo, Mm, lo veneraba, no sabés, tenía una pasión. Es más, en la familia le decían Don Luis. A mí se me cayó un ídolo. Fallece mi abuela del corazón, a los 2 meses mi abuelo se casa por iglesia. ¿Vos no sabés te, lo que fue para mí? Fue ya, tremendo, no lo quise más.
no lo quise Sí. más. Y después fui grande y dije, no, ¿qué tengo que quererlo o no quererlo? Es la vida de él, son sus Bueno, viste, decisiones, yo no es lo que tengo por qué hablábamos quererlo hoy, más o cómo quererlo vamos, menos. claro, cómo vamos evolucionando, porque no sé, yo antes cuando era chica y escuchaba estas cosas, o cuando era más adolescente, yo decía, pero qué espanto, ¿no? ¿Cómo puede ser que un hombre comparta la vida con otra mujer, engaña a su mujer, o la mujer engaña a su... ¿Viste esas cosas y vas entendiendo a través de la vida, de lo que te va pasando a vos también? Bueno, a veces, Aparte ella no fue antes, engañada, yo he sido engañada, o sea, y bastante engañada. yo fue muy prolijo el candidato acá, ¿eh? Nunca, Sí, nunca lo no, enganché en nada, pero no, aparte está amenazado, a mí no me no, importa, yo no. ya le dije, yo te engancho Como en yo digo, una y hago una de negra, a mí no me importa, yo la no soy de las que gobernación dice, anterior no era prolija, la ¿viste? administración anterior no. Era muy Mm, desprolija, no, entonces no, se yo enteraba esta de administración, todo, ¿viste? Y entonces entrabas en esa rutina del sufrimiento, de la pregunta, que era ¿por qué? ¿Por qué busca amantes? ¿O por qué tiene amantes? ¿O por qué busca mujeres? Y está mirando para acá y para allá. Y una se aparte, empieza a cuestionar un Ana, montón. yo tengo una amiga que es Sí, una bomba sexual. sí. Ella en la cama, para arriba, para abajo, para adentro y para afuera. Ella creía que lo tenía totalmente dominado, dominado, porque antes las madres y las abuelas y las tías te decían que en la cama se solucionaban todos los temas de una pareja. Sí, mira. ¿Mm? Él la dejó, ¿entendés? Y ella que se creía que era la mujer inolvidable, que dejaba huella en cada hombre que pasaba por su vida, está Claro, el sola, susto que daba cuando ella pasaba. Claro. Pero claro. bueno, fíjate que yo también he estado viendo, he estado leyendo mucho y también hablándolo con muchas personas, no tiene que ver solo con lo físico, o porque vos seas bonita o no bonita, ¿no? No, Esto de los amantes, el buscar un amante también a veces aparece por otro lado. Hoy decía, puede ser físico, si es verdad, puede ser que el hombre esté buscando algo físico. Hay hombres que son más visuales que otros, pero hay ujú, otros que andan buscando también, como vos decís, esto y sí, esto, sí, ¿no? Hay sí. hombres que les interesa. El enganche intelectual es bravo, Oh, porque el enganche de calor, de calentura, yo pasa, ¿eh? mira, una vez me dijo alguien, mujer que conquista sin haber buscado la conquista, sin conquista, ya tiene la conquista ganada. Claro, ¿Entendés? O claro, sea, si vos ya andás conquistando sin proponértelo, pasando por la claro. vida, y van cayendo y decís, wow, qué mujer, pero Pero no hay por mujeres bonita, que sino son por así, inteligente. pero hay mujeres que son atractivas hasta para las propias mujeres, ¿viste? Ah, Que sí. son ¿No te pasó cautivantes. nunca vos ¿De qué? que hay una mujer que sintió como atracción por vos? No. ¿No te pasó? Va, no me he enterado nunca, no. No, no. Pero las amigas de mi hija siempre me dicen, venite con nosotras, Nora, la vas a pasar brutal. Bueno, entonces sí, ahí hay un pequeño club de fan. Venite con nosotras, dice, No, vas a pero ver. sí es verdad, hasta hay mujeres o hombres que son atractivos para el otro género, porque hay algo que tienen, hay algo, hay mujeres que ya son seductores Bueno, de mira, te digo manera. una cosa, Mm, mi hija Eugenia mm, ahora está en pareja con quien fue su amiga de años, yo la conozco de toda la vida, María Elisa, divina. Y cuando me entero que están en pareja, para mí fue todo, los padres casi, ¡bom! No lo pueden creer. Digo, bueno, Amita, tené cuidado, a lo mejor tus padres pensás son mayores, 70 años. A lo mejor ellos te veían, te visualizaban entrando en la iglesia, y unos faroles azules allí, ujú, visualizándote entrando en la iglesia con un encaje blanco, qué sí. sé yo, y vos de pronto le decís, no, estoy en pareja con Eugenia. Teneles paciencia a tus padres, ¿viste? Los padres querían que ella recapacitara, va a recapacitar casi 40 años. Entonces, eso es lo que pasa, pasa eso. Y entonces la agarré, ¿viste? Le digo, escúchame una cosa, Marilisa, ¿de cuándo te gustan las mujeres? Yo te conozco toda la vida. Me dice, no, yo a mí no me gustan las mujeres, yo estoy enamorada de Eugenia. Bueno, mira qué interesante eso. Se Fíjate, enamoran de mi hija. ¿sí? La pareja anterior se separó con una hija y se puso en pareja con mi hija, Mm, ¿entendés? Pero ella nunca tuvo amantes, ujú. nunca tuvo amantes, porque yo, es una cuestión. Si nosotros ya es como que le hablamos a nuestros hijos con los riesgos que se Sí, corren siendo amantes. sí. Y cuando vos comenzás una relación siendo amante, ¿qué confianza le vas a tener al otro? Si sabes todas las Exacto. agachadas que Bueno, tiene. es un punto importante. Es verdad esto que nosotros les enseñamos a nuestros hijos. A mí me lo enseñaron, yo lo transmití.
sí, el riesgo que se corre, ¿no? Siendo la segunda o el segundo. Y también esto de que ¿cómo te puedo decir? Esto de que se sufre de una manera. Yo, por ejemplo, y no tengo ningún problema de decirlo, yo nunca tuve amantes, o sea, no me gusta el tema del amante, o Yo sea, tengo ¿no? una moral intachable. ¿Entendés? Yo no, no, o sea, yo no lo he hecho. Te lo juraría que me caiga muerta acá y te lo Sí, negaría. ¿no? ¿Entendés? Pero está bien, me parece bien, pero yo te digo, no, en ese sentido puedo ser transparente. Pero sí, bueno, he sido engañada y he visto engaños o he visto amigas tener que ponerles el hombro porque lloran y Ay, lloran días tras día porque no me quiso ver esta semana o porque, mira, una vez ¿viste? el inquilino me dijo, cuando yo Mm. pensé que me engañaba con una tal Paula, que tanto así que cada vez que mencionamos una Paula hacemos así, ¿viste? Sí, Paula. Y él me dijo, dice, Mm, me parece que tu furia no mm, tiene nada que ver por si vos me querés o no me querés, es tu amor propio lo que te está carcomiendo. claro. Y tenía razón, tenía Pues razón. sí, sí, ¿cómo que Y no? antes se habilitaba al hombre a tener un amante. ¿Viste Bueno, el tango? Yo fija, tengo un cotorro. En el tango siempre se habla de que el sí, hombre de tenía un las amantes. cotorro, un Vos fíjate que en departamentito. la época de la realeza, el rey tenía no una, tenía, Claro, y ya no eran amantes, eran concubinas, pero siempre sí, dicen que tenía una preferida. Y lo claro. más interesante de esa época, que esa preferida que la paseaba por todo, viste, el reinado, estando la reina ahí sentada en el trono, Hago yo con eh, esto acá enganchado. tenía como hasta poder, tenía como Sí, autoridad, era muy influyente en la sí, gente encima. Así que vos imaginate el lugar que se le daba al amante en aquella época, lugar de totalmente, privilegio, porque tenía sus totalmente. propias doncellas, recibía oro como cualquier otra reina, vestía de lo mejor, comía de lo mejor, tenía todos los privilegios y podía hasta opinar de cómo... Mirá, yo pienso que los políticos, todos tienen un amante. O sea, Y esa amante digita, hasta te arma un gabinete. sí, sí. El hombre en la cama te vomita todo. Te dice, ay, mira, vos después de una hermosa noche de placer, el hombre te Sí, cuenta todo, te dice todo, ay, vos se ves negra, yo no te lo iba a decir, pero ahora no, no. están Pero fíjate que totalmente. ha habido grandes tragedias también con respecto a las amantes. Sí, Troya cayó por un amante. sí. ¿No? Una ciudad No, la impecable, historia una tiene, ciudad que le tenían pero pánico, porque decían, no se puede entrar a Troya, eso era una muralla, una cosa, y vos fijate que va el hermanito del futuro rey, se trae la mujer de allá del otro rey, y el otro enfurecido porque le sacaron la mujer, algo tenemos que hacer, y por ir a recuperar a Helena cayó Troya. Elena Así de que Troya. sí son peligrosas. En algún punto la mujer, en este caso estamos hablando un poquito de la mujer amante, ¿no? Y Pero Marilyn Monroe, pobrecita, ¿cómo terminó? bueno, ¿no? Esos Una son mujer temas, que claro. podía tener el poder en sus manos. De hecho, se ve que tenía poder y por eso dijeron, vamos Bueno, a acá en tratar de Argentina hay un vías. dicho muy vulgar, que no lo puedo decir acá porque hay muchos argentinos que están mirando el programa, Sí. pero dicen que tiene más un pelo de que un par de Sí. bueyes. ¡Ah! Natalie, Como dijimos, Paula, ¡coño! escúchame, ¿y se puede ser amante de vos conocés o sabés de o sea, ¿se puede ser amigo de un amante? ¿Vos crees Ah, que se puede? no, trincate a la mujer de tu amigo. Acá se cantaba mucho cuando pasó lo de Wanda Nara. Ajá. Con lo de Wanda Nara, bueno, sin embargo, esa pareja prosperó, que no me acuerdo ahora cómo se llama el chiquito este que está con Wanda Nara, Icardi, creo que se llama. Una icardiada, bueno, de ahí Una quedó acá en cardiada. Argentina, a él se mandaron una icardiada, que Sí. un íntimo amigo. Yo tengo una tía mía, ahora me estoy acordando, mira, y eso que no preparé el programa porque no sabía de qué íbamos a hablar, pero mi tía Diana,
tuvo un novio muy bien económicamente, tenía un avión privado. Oh my El God. novio, 19 años de novio, y siempre iban con otra pareja de vacaciones, iban a todos lados los cuatro, y mi mamá siempre decía, ay, Diana, ¿a vos no te parece un poco raro de Cacho y Dedé? No, ¿a vos te parece? No, somos amigos, no. Un día, al año de casados, mi tío Cacho se fue con Dedé. Mira, Y mi tía no lo podía creer. Tengo otra tía, mi tía Teresa, que ella vive en Buenos Aires. Ella tenía un marido perfecto, mi tío Ernesto. Él no se olvidaba de ningún aniversario, era atento. Siempre que iba a Buenos Aires le traía un regalo, perfume. Era el marido, le faltaba el caballo blanco de San Martín. Era perfecto, mi tío Ernesto. Un buen día se agarró un camote, como decíamos antes, cuando éramos chiquitas, se agarró un camote con una mina ordinaria, espantosa, y mi tía cayó en cama. Y me sabes, lloraba y decía, imagino. y decía, Se mi tía, quería ¿por qué no matar. se habrá muerto? Porque si se hubiese muerto yo no lloraría, pero Sí, no, no. preferible que se muera antes de eso. 20 años diciendo, porque yo recién separada, 20 años que el tipo se le había ido de la casa. ¿Entendés? Nunca lo pudo superar. Nunca No, lo pudo superar. no. Es que hay mujeres que no lo pueden superar, hay hombres que no pueden superar tampoco una situación así, porque es como hasta misterioso este asunto de los amantes, porque vos no sabés nunca por dónde viene, qué es lo que se va a Claro. dar, o sea, no hay ¿En un qué fallé? ¿En exacto, qué no hay un fallé? perfil exacto que vos digas, mira, son así, tata. No, 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 no. Te sorprenden casos Sí, y hay casos que vos decís. algunos con carita de soquete, decir, este con esa cara, nah, este nah. Y le sacó Y, la mujer al amigo, o sea, y vos decís, ¿qué pasó acá? No, es verdad, claro. es verdad. Vos sabés que yo les contaba hace poco a unas amigas cómo a veces las mujeres somos las que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque a Ah, veces es como que estamos compartiendo al esposo o al novio o a la pareja de nosotros, lo estamos regalando, de alguna manera. Cuando empezamos a hablar así en grupos, en amigas o en lo que sea, mal del esposo, del novio, del amigo, del que tengamos en el momento, ¿no? ah, Yo tenía, y les voy a cambiar los nombres sí. porque son de pergamino, pero Ah, tenía ajá. una amiga que siempre estaba quejándose del esposo. Siempre. Ujú. No había, cada vez que estábamos en una reunión, que éramos muchas chicas, muchas amigas, siempre que vamos a ponerle José, Ricardo. José, que José me tiene cansada, que José me dio la tarjeta de crédito, me dijo, anda, comprate lo que quieras, que José me dijo, no, de la casa lo que vos quieras, comprarle los muebles que quiera, levantala como quiera, poné lo Mm, que quiera, y José, pero José siempre la tenía allá arriba, ¿no? claro. Y entonces un día estábamos en una reunión, ahí muy cerca, y entonces yo empecé a observar, mientras ella seguía hablando de José. Todo el tiempo que José, ¿dónde está José? De viaje, porque aparte José viajaba muchísimo. Entonces empecé a observar y empecé a ver que había una chica en especial, una mujer en especial, que la observaba, Tomaba nota. y yo dije, está tomando nota. O sea, Claro. acá tiene problemas con José, le molesta que José esto, le molesta que lo otro, pero José tiene dinero, José viaja, José le da la Tiene una tarjeta, tarjeta de crédito. ¿no? Y entonces salimos de ahí y yo le dije automáticamente que si Cortala. quería Claro. separarse, que se separara. Entonces me dijo, Claro. no, ¿cómo? Yo no me quiero separar. Y yo le dije, bueno, pero perdóname, pero vos lo estás regalando por todos lados. Y sabés qué, Claro. hasta yo quiero un José así. Claro. Se me provoca, a todas se está provocando José. Eso cuando hablas bien de él, le hablas y le haces publicidad, y le haces Claro, publicidad, o también la lo publicidad, promocionás, ¿no? lo estás promocionando, lo estás vendiendo a tu esposa. No es una maravilla, vos no sabés lo que es. Ay, lo que es Claro, ahí, no. no Ay, no sabes no te cómo puedo la explicar. tienen. Y vos sabés que, claro, entonces las mujeres, viste, las Sí, antenitas que están ahí, dice, wow, yo quiero, claro. ahora pongámosle, no sé, Después están las Pablo. turras, ¿eh? Después están las Sí. turras que les Y encanta después salir con tipos casados. después está la sinvergüenza que le gusta meterse Cuando donde no digo debe. casado, digo hombre que tiene pareja. No, sí, por eso mismo. O sea,
eso es verdad. Después está la que siempre... La turrita, Ay, le encanta el que coqueteo. hay con un temita psicológico, que anda a Sí, hay saber algo qué ahí donde problema de siente, debilidad tiene, que tiene exacto, donde siente que que por ahí es reconocerse como porque yo vos, puedo. sí, yo puedo. O cuando te Claro, ve a vos y dice, ay, pero yo soy más linda que ella. A ver, yo soy claro, más flaca. Ay, pero yo claro, tengo el pelo más lindo. Yo, ¿cómo? Yo, ¿sabes? Me lo levanto. En 2 segundos, ese es mío. claro. Hay mujeres que tienen ese poderío que se lo imponen ellas mismas No sé, me de estoy querer, acordando. viste, bueno, voy ahí a tumbar torres, ¿entendés? Para que me estoy acordando de algo. Hace muchos años, y sí, 18 años por lo menos. Una vez un psicólogo de Pergamino Ujú. me llamó a su consultorio. Yo pensé que me llamaba por una publicidad para la radio. Ay, ahora me había olvidado. A ver si me acuerdo de pronto que tuve una amante y ahora me lo acuerdo ahora, no. Ahora sale a la luz. Entonces me dice el lindo tipo lindo, una voz, ay, para mí la voz de un hombre es, Ay, wow, wow. a mí me pasa. Tienen que Buah, tener buena voz los hombres, sí. esa cuerda vocal, Mm. esas dos cuerditas vocales, y entonces me dice, hola, sí, nene, sí, sí, contame. No, dice, mira, dice, yo tengo pareja, vive en Rosario, no me olvido más de esta frase, ¡ay, me hiciste acordar! Es una bellísima persona, le quedó la bellísima persona. Ahora mis amigas cuando lo ven dicen, ay, la vi a la bellísima persona, está viejo, ¿eh? Sí, y dice, yo no voy a dejar a esta mujer, pero yo Mm. quisiera tener una historia con vos. Oh my God. Así me dijo. Yo digo, mira, Atrevido. te agradezco, no sé qué le dije, y le Sí, dije, yo pensé que me llamaba por una publicidad, ni claro, me ofendí, él fue muy educado, pero sí. fíjate qué manera de plantearlo, No, ¿no? sí, con qué amor. Tengo una bellísima persona. Sí, una eh, bellísima He persona. puesto el ojo en vos y me parece que Sí. no, qué atrevido. Y qué sincero, se me había avisado que a la bellísima persona no la iba a dejar. Claro, ya te estaba anunciando. Yo a la Qué bellísima va- no la dejo, pero Bueno, pero fíjate que este candidato fue mejor que otro que te prometa, mira, la típica, ¿qué dice el hombre? Con mi mujer dormimos en camas separadas. ay, mentira. ¡Ah! Qué mentira, Y después la mujer aparece embarazada. tal cual. Mentirosos. O sea, viste, Pero no, sí. son mentirosos. No, sí, es la típica. No nos hablamos, nos llevamos mal. Sí, Viste, sí. porque a mí me ha No pasado. nos podemos separar por los chicos. Y los chicos Ay, son grandes, se van a la facultad, se reciben de médico y ellos no se pueden los separar por chicos los son los nietos. abuelos. No, ¿viste? Sí, eso es verdad. ¿Qué tipos mentirosos? A mí me ha pasado, viste, estos sinvergüenzas que aparecen también y que te quieren contar su historia y decirte, no, lo que pasa es que Sí. yo con ella, viste, ya nada. Ya nada, no, Primero, nada. que a mí ese verso no me lo hicieron, mira, o sea, me lo quisieron hacer desde que tengo, no sé, 20 años y jamás caí porque no les creo, ¿entendés? Porque se Claro. nota. Entonces, chicas, no sean tan... No, 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 no. no le crean. Otro caso que tengo, muy conocida mía. Hace 15 años justo, realmente el marido se merecía. Hay hombres que piden a gritos un par de cuernos, les pide el cuerpo, este tipo un pavo, jugador, ella súper laburadora, se jugaba la Sí. vida, se jugaba todo, y de pronto se cruza con uno más joven, Mm, sexualmente se llevaban, pero no sabés, eran fuego, fuego, y no había celulares, ¿eh? Fuego, mm, fuego. Y yo lo que le decía siempre, tenés cuidado, porque él no tiene hijos. Y mm, si vos el día de mañana estableces una relación con él, él va a querer tener un hijo. claro. Y tuvieron un hijo, pero nunca fueron pareja, porque Mm, ya después se dio cuenta que él era muy violento, no, nada que ver, nunca convivieron. Pero sí, tienen un hijo en común, es decir, sigue ligada a este tipo claro. para toda la vida, Sí. Son ¿entendés? esas cosas, viste, que empiezan así como, bueno, empezamos por ahí y termina con una historia de vida Hay que que tener arrastra hasta cuidado, la vejez, ¿viste? hay que tener cuidado porque, a No, ver, no se puede jugar con fuego, porque vos por ahí, por ejemplo, ahora, empezás a chatear, que te sí, mandan, viste, me gusta, un like, te stalkean, qué sé yo, no sé cómo corno dicen. sí.
Entonces, viste que gente dice, ay, che, boluda, empezó a salir con un fotógrafo. Le digo, ay, ¿quién es? Ay, vos lo conocés. ¿Por qué sabes que lo conozco? Porque vos le pones me gusta a todo. Yo no ando mirando a ver quién pone me gusta o no me gusta en No, y Instagram. ¿Qué sé aparte, que vos le yo? pongas me gusta a una persona significa que a vos te gusta. Bueno, viste, bueno. Hay mujeres que dicen, me miró, ay, 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 mira ay, cómo me pobrecita. mira. A mí No, no sí, te sí, es miró verdad. nada. Yo digo, No te yo miró te digo nada, la déjate de falta joder. de autoestima y la falta Pero de parala un que creen poco, que porque te claro. miraron, ¿viste? Vos sabés que hay mujeres también que creen que son mucha mujer para un solo hombre. Y entonces Ah, ahí, yo lo he escuchado, ¿eh? Mucho, y acá mucho, hay mucha gente que te dice, yo soy mucha mujer para un solo hombre. ¡Wow! ay, que me ¿No? pase un poco de hormonas Que me para lo pase mí. a mí también. El Y estrógeno, todo lo que entonces viene dando tienen la vueltas. necesidad de, les parece poquito el hombre que tienen, pero lo necesitan porque hay que pagar renta, Claro. viste, tiene que cuidar a los Un chicos. soporte, un soporte Claro, económico. ahí se Un necesita el aliado. soporte, pero ella es mucha mujer para ese hombre, entonces necesita. Nah, tiene un complejo de inferioridad espantoso, Ay, pobrecita. ahí está, Nah. Bueno, ¿no? y el hombre que anda picoteando, es un tipo Es inseguro, totalmente otro. inseguro, Sí, pobrecito, es sí, un tipo porque necesita inseguro. como ese picoteo, ¿viste? O esa cosita Aparte, con hoy en toda. día mandás un mensaje, copio y pego, ¿sabés cómo te lo desparraman? Hoy en Sí, día, andar de pata de bolsa, como decían antes en la época de mi padre, sí, andar de pata de lana, claro. no es un peligro, con las redes es un peligro, No, Ana. actualmente es un peligro. Vos fíjate que ahora, y también, y creo que hasta la infidelidad es mucho más visible ahora que antes, aunque antes se permitiera más, pero creo que es más visible, ¿sabes por qué? Porque esto de al andar con los teléfonos, de la computadora, de que le ponen clave a todo, ¿viste? Tres Eh, claves, mira, fíjate, los teléfonos que tenemos acá nosotros, tenés teléfono que te pones el dedito, podés ponerle no, el rostro, ¿viste? O mira, sea, le pones todo. mira lo que me pasó esta mañana. Esta Ah, mañana, el inquilino, él me acaba de comprar esta semana en el contrabandista, es decir, en el importador, me trajo un celular, es igual al de él, ah, igual. Y esta mañana se fue al negocio que tenemos a revisar no sé qué cosa. Me busca mi teléfono. Oh, le digo, se llevó mi teléfono. Empecé yo a las chicas, chicas, como para tener un candidato. Y claro, que me llame y me diga, hola Nora, sí. ¿Cómo hola, estás? que tengas un Vemos, tenemos nos un vemos, hermoso domingo. Norita. Hola. No, me mato, me mato. No, Yo digo, por favor, hasta que no volvió con el teléfono transpiré frío. no, hacerle una marquita. No, mira, por eso te digo, todo, y a mí esa cosa de que si van a cerrar el teléfono con todos los. Digo, pero ¿por qué? ¿Qué onda? Vos sabés que bueno, este teléfono también me lo acaba de regalar mi esposo ayer. Pero esto, Mirá, las dos estamos con el estamos tema. de estreno, Norita. Norita, ¿qué hicimos bien? ¿Qué estuviste haciendo? Yo nada. Algo Por bueno. lo que vos pensás, no. Vengo atrasada de tarea. No. Bueno, el tema es que mi teléfono acá y el anterior, hasta mi hijo tiene el dedo puesto, le puedes poner, Claro. ¿viste? Y él lo abría, la clave la tiene todo el mundo, yo lo dejo acá tirado, me voy a trabajar, queda acá. O sea, ¿viste? Porque nada, no tengo cero para ocultar. Y mi esposo también, yo le agarro el teléfono cuando necesito, tú, entro, voy, salgo, ¿me entendés? Y eso te da como, viste, una tranquilidad por ese lado. Pero yo tengo compañeras o tengo gente conocida 500 trabas para entrar al teléfono que No, el mío tiene hasta que clave. se lo olvidan ellos, ¿viste? Y vos decís, No, el pero mío tiene una ¿por clave qué que no me voy a tan olvidar trabado el nunca. teléfono? ¿Cuál es el problema que dejes el teléfono en la casa o la Aparte, vacías computadora? chat. Terminado, te escriben algo y dicen, mira, no cuentes esto, vacías No, pero limpieza, vos sabés vacías que chat. yo creo que no son inteligentes tampoco ni para eso, porque ni borran, les mandan una Claro. foto, queda. Es que el hombre que es descubierto va dejando pistas. ¿Vos crees que quieren que lo descubran? Las personas que tienen Sí, amantes, sí, ¿sí? sí, hay hombres que quieren que lo descubran. Sí, porque no le aguantan más. No le aguantan Claro, más. quieren que ella diga, bueno, basta, se terminó nuestra Claro, relación, claro, se terminó, claro. Como no saben cómo pero cortar, qué acto de ¿viste? cobardía, ¿no? Ah, pero bueno, ¿viste? A veces no se sabe cómo. Yo pienso que el amante, dice Bucay, ¿no? Que uno tiene que tener un amante en la vida.
Pero el amante puede ser la literatura, Claro. jardinería, la locución, como a nosotros nos gusta Uno la le puede ser infiel comunicación. al otro a lo mejor con algo que lo apasiona, ¿no? Claro, uno Que tiene que ocupa tener algo que mucho te tiempo y apasione. necesita esa privacidad y esas Claro, cosas, o hasta tus propios secretos, ¿entendés? Tus claro, gustos, yo creo que hay mucho de la infidelidad que no tenga que ver con una persona, ¿no? Que tenga que ver con lo sí. físico. A veces somos infieles con el pensamiento, con, Ah, con los deseos. Eso es un mundo totalmente. nuestro, es un mundo muy privado de cada Sí. uno, donde nadie entra. Yo, por ejemplo, de todas maneras, igual lo grito a los cuatro vientos, todo el mundo me conoce, lo sabe. Mi hija me vive mandando memes y memes. Yo soy una enamorada de Cheyenne, del cantante, a mí me Ay, qué encantan, y sexy. yo lo grito a cuatro vientos y pongo cartelitos donde Sí, digo, no destruyan el mundo, que es el único que tenemos, es el único Cheyenne que hay. sí, me Yo lo digo, encanta. a mí me encanta, o sea, me Tiene encanta. todos los dientes, dijo mi abuela. No, me encanta esa clase de hombre, así físicamente me Ah, gusta él morocho. cuando Vos sabés que habla. nunca tuve un morocho así. Ay, cómo No, me ese gustan morocho los morochos. impresionante. ¿Viste? Mm. Entonces yo lo digo. Y por eso Mi te digo, inquilino es medio colorado, ¿vos sabés? sí, No sé por qué, sí. Pero es muy pero inteligente. inteligente, no, sí. Mm, Creo que siempre hay una parte de que nos gusta algo que lo podemos evidenciar y otras veces no tanto. Pero mm. creo que los amantes provocan a veces mucho daño, no solo a sí mismos, sino que también provocan daño al alrededor, ¿no? Es como tenés la amante esa que te llama y ¿Te te dice, picas eso? que te Claro. llame, claro, la No picas, le que importa te nada. llama y te dice, está conmigo. Claro, ¿Vos sabías que no te quiere más? O sea, claro. yo soy la mujer. Yo te cuento Sí. esto y lo que te estoy diciendo, me No, llamaban sí. y me lo decían por teléfono a mí, Ay, qué horror. ¿entendés? No, no, Y yo no, con no. la panza y yo lloraba. Eran ¿Y otras. él te lo negaba? ¡Ay, negador número uno! Creo Sí, que no, yo si tuviese un amante te lo niego a muerte, te digo, te lo juro que te caigas muerto. no, que me caigo acá muerta, que yo no tengo, ¿viste? No, sí, no, no, Claro. te juro que, ¿viste? Y entonces uno sabe de estas cosas o el de querer imponerse, ¿viste? O el que, Ahora, ay, ¿qué toqué acá? hoy, Ahora, una cosa es ser infiel sí, ocasionalmente, ¿eh? Porque uno puede tener así sí, como un desliz, ponele, un desliz, una charla, un run run, una charla por teléfono, qué sé yo, sí. ponele, no pasa nada. Pero una cosa es eso, y otra cosa es tener un amante donde el amante empieza a ocupar lugares. Mira, una vez hablando con el psicólogo, Ujú. yo soy pro terapia a morir, Sí, 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 a y mí. yo estaba media encamotada con uno, ¿viste? Yo estaba media encamotada con uno. Entonces este psicólogo me dijo, mira, no juegues con fuego. Sí, Le digo, ¿por qué si yo estoy sola? Sí, pero a lo mejor vos vas y venís con el inquilino. claro. Dice, ¿y si vos jugás con fuego, ponele que entras a tener una relación con este señor, Sí. que a vos te tiene tan loca, tan, porque yo era la mujer inteligente, trabajadora, madre y argentina. No. Entonces me dice, ojo que este señor un buen día puede ir a tu casa y tocar timbre y vos estar con Eugenio. Mm. Y el tocar timbre y decir, ah, no, perdón, yo hablo por teléfono con él. ¡Me pasó! ¡Me pasó! ¿Viste los naranjos? Sí, Bueno, sí, seguido los naranjos. yo estaba separada y fue justo, mira, ¿vos te acordás de Fanny Bag, de la zapatería Fanny Bag, Sí, en Mitre 25 de sí, mayo? Bueno, había fallecido ese día Beto Chadrani. Estoy ubicando a la gente de Pergamino en sí. tiempo real. Y un que me gustaba mucho, un domingo, me dice, ¿no querés venir a tomar algo a casa? Y le digo a mi amiga, ay, me invitó fulano, me invitó a tomar algo. Pero anda, ¿qué te va a pasar? Una chica grande, ¿qué te va a pasar? Cualquier cosa me llamas por teléfono. Mm. Fui hasta la casa, toqué timbre y me atendió una chica. Y digo, buenas noches, ¿está fulano? Sí, está enfermo, me dijo ella. ¿Vos quién sos? Soy Nora Damianovich, sí. No, no, simplemente era por un trámite que tenía que hacer, pero si está enfermo, no, no, por favor. Ahora, ¿qué pasaba? Y me fui.
Me muero, sí. Él me vuelve a llamar al otro día y me dice, nunca me imaginé que ibas a venir. Me dijo Entonces, él. ¿para Ay, qué? mirá las cosas que me estás haciendo acordar al día. Yo tenía, Ay, parece que ay, ahora me di cuenta, ahora tengo un pasado. Entonces yo le dije a él, le digo, vos sos loco. Porque si claro, yo a ella le digo en ese momento, mira, acá tengo un mensaje, me acaba de mandar un mensaje de que venga a tomar algo. que no tomara. Claro, sí. Yo porque no tenía ganas, aparte no me interesaba, ni me interesa, porque si no te agarro un bardo, que salimos en el diario La Opinión. Pero, ¿y si yo le muestro el celular y le digo, mira, acá tu candidato me mandó un mensajito? Claro, ¿qué? Pero viste que hay un descaro, un descaro. Yo he escuchado, ¿viste los WhatsApp de esos que hay? Imagínate cómo me sentí yo. Ah, sí, horrible, Horrible. horrible, te hacen sentir horrible. Basura. ¿Qué Nunca más. Si puedo lo paso con el auto. Y lo conté a todo el mundo, se lo Tal cual, conté. yo agarro el micrófono y lo Sí, denuncio, porque es una vergüenza. sí, No todo lo vayan conozco. ahí, chicas. No, vos sabés No. que, no. Yo he escuchado WhatsApp que hay en internet, donde a una chica le pasó lo que vos estás contando, que chateaban, que creo, no sé, con esas aplicaciones que hay ahora nuevas, eh, Tinder creo que una, Ah, y dicen que es terrible, y la chica cuenta en el WhatsApp que todo re bien, 2 meses que Tinder, hasta que se encuentran y todo bien, y van y tienen sexo y toda la historia, y te veo mañana, y dale, pum, y dice, yo pensé que ya tenía una relación, a la semana de habernos no. conocido, de estar juntos, dije, chau, tengo una relación. De un día para el otro, desaparece. No, Yo no, no, no. empiezo, dale, dale, que dónde estás, dónde estás, dónde estás, qué pasó, qué dije, qué hice, porque viste siempre la culpa, la culpa, la culpa, No, hasta que lo encuentra de alguna manera con contactos y le contesta una mujer, no. ¿no? Y le dice, mirá, no sé, Facundo está con unos problemas y demás, pero ya se va a comunicar con vos. Entonces Claro. le dice que está enfermo. Entonces le dice, pero ¿cómo? Dice, pero vos quién sos, la hermana, la prima. ¿Qué se va a imaginar que era la mujer? Era la esposa. Le dice, no, yo soy la esposa. Y le dice, ¿cómo la esposa? Y le cuenta, yo lo conocí en Tinder hace una semana que estamos saliendo, o sea, 2 meses que nos No. escribimos, una semana que pensé que tenía una relación con él y que era soltero. Ah, ¿Viste no lo que sé, me porque dije? yo lo Claro. dejo de vez en cuando a él que tenga sus cosas. Viste que te lo mandé siempre limpito, ¿no? Yo le arreglé la ropa, le elegí todo. Fíjate vos la locura de ese No, marido. morbo. Hay un No, morbo no, ahí, una claro. locura. Así que le estaba Claro. pidiendo que espere, que se recupere para volver, ¿viste? Y la chica lo mandó, se imagina, a él, a ella, a Tinder, a todo el mundo, a donde corresponde, Vamos ¿viste? a jugar a algo. A ver, Dale, juguemos a algo. juguemos. Eh, requisitos para ser una buena amante. Oh, ¿qué se podrá tener de requisito? Siempre depilada. Ah, y sí, Recién bañada. Hay que bañarse 2 veces al día. y sí. Siempre bañadita. Porque Siempre imagínate bañada y que si el hombre depilada. que anda buscando amante, porque en la casa no Te se llama en un momento, te depilan, llama apurado. Mira, ah, tengo, sí, salí a una sí, tengo reunión. 15 Claro, minutos en. Sí. claro. Vos al amante no lo vas a decir, te hiciste el hisopado. ¿Viste? Y en los amantes ahora en la pandemia, hubo, ¿eh? Yo he visto Sí, noticias de la Argentina, en el baúl la llevaban, sí, sí, por sí, sí, sí. favor, la Por querían eso, ocultar. otra, no tener salidas siempre en el mismo horario y el mismo día. Claro, sí, pues se avivan Ahí, todos. viste, Huele ojo con feo. el jabón, ojo con el jabón que No, con usás. los perfumes, con el maquillaje, Claro, viste que ¿no? hay perfumes que se te Sí, pegan. sí, sí, porque una Viste que, encuentra. a ver, cuando una era jovencita y tenías así un abrazo, vos volvías y, Ay, me quedó el sí. olor de él, me quedó, vos te imaginás, Bueno, y, "Ay, me quedó el olor de él, ¿qué lo parió? ¿Con qué se puso este tipo? ¿Con qué se bañó? No me puedo sacar el olor de encima. tal, Claro, tal cual, sí, sí. Los cuidados, como ¿viste? vos dirías. O comete una ristra de ajo, cuestión de diga, oh, acá llegué, ay, sí, qué lindo, ¿qué tal lo pasaste? Me No, encantó, lo sí, que sí, comí pasa que rabas. comí. Claro, Claro, y tal siempre hay cual. que tener una amiga cómplice. Bueno, es que, pero yo creo que, bueno, no es que creo, es así. Para tener amantes hay cómplices. Siempre hay Tenés que tener cómplices, un siempre está el cómplice. cómplice que dice, yo, discúlpame, pero no me meto en eso, o yo no tengo, pero yo te ayudo. ¿Entendés? Hay Claro. gente
que ayuda, ¿viste? Ayuda. Yo soy bastante... ¿Te acordás la inundación grande del como que, 95? La ¿cómo? inundación del 95, vos estabas acá en Pergamino, la inundación del 95. No, yo llegué en el 2006 a Pergamino. Ah, no, bueno, eso fue una tragedia. Y Sí. Eugenio, el inquilino, para distraerme de la tragedia, el agua nos llegó hasta el techo, nos tapó, nos llevó autos, llevó papeles, nos llevó la vida. Y me llevó a Córdoba. Y en una curva dice yo soy oriunda de Recife, vivo en Pergamino hace 20 y pico de años. Y, y me dice, ay, le digo, para acá que vamos a sacar fotos, foto con rollo todavía, ¿viste? Sí, Que vos la llevaba a revelar. Y sí. encuentro una pareja de arrecifes, de trampa. Yo Oh, recontra conocida de Arrecifes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿cómo ¿Qué tal? andan? ¿Qué tal? Y yo no sabía qué decir, les di la cámara y digo, ¿nos sacan una foto? No supe qué decir. Odio encontrar parejas, amantes, odio encontrarlos, porque digo, después acá se arma un lío, van a creer que hablé yo, Claro, que yo fui ¿entendés? fui la que agarró el micrófono El- y conté, chico. claro, Ah, viste, no es sí. así. No, es Que terrible. tengan cuidado, yo me agarro una furia bárbara. Si vos tenés un Pasa, amante, tu amante tiene que estar ocupado, como vos. Tienen que tener hijos los dos, tienen que estar ocupados y chao. Y se terminó la historia. Y claro, porque agarrate la que ahí se hay otra viene. complicación, ¿ves? Los amantes que uno es solito, o sea, no tiene No, pareja, entonces demandante, no, ¿y qué hacemos demanda, los fines de semana? claro, demandan, y te Y llamé si todo el se... fin de semana, te llamé todo No, el al fin. fin. ¿Pero qué me llamás si yo estoy en familia? No me podés llamar. La amante el fin de semana no funciona, se No, bueno, bloquea. pero ellas No, llaman igual, ¿viste? Vuelven loco. Te llamé todo el fin de semana, te llamé todo el fin de semana. ¿Qué me llamas todo el fin de semana? Si sabes que estoy ocupada, ¿viste? Pero bueno, o ocupado. no, Y el tema es una complicación, es una el tema, complicación. claro, el tema es que qué sé yo, ¿viste? Tener cuidado. Me parece que lo que uno busca el tener un amante es la adrenalina, ¿viste? Porque confesemos, ¿no, Analía? Mm, No podés a veces caer en la monotonía, salvo que te armes una vida. Yo me armé esta vida en pandemia, exacto. me armé esta página, el grupo de mujeres, Lo mismo, lo esto me mismo. tiene investigando todo el tiempo. Eugenio en este momento está mirando un programa de política que a mí cero que me interesa. Sí. Entonces nadie se molesta. Le dije, Eugenio, voy a hablar con mi amiga Analía de Utah. Entonces digo, Utah. Utah, la Utah que nos parió. Entonces le dije, no, sí, no, y habla bajito, ni el Sí, perro ladra. ¿Entendés? Y por ahí mis amigas me dicen, ¿cómo haces eso? ¿Él no se pone mal? No, porque es un tipo inteligente. claro, ahí Es un está. tipo Bueno, a mí me inteligente. pasa lo mismo. Mi esposo no tiene que ponerse ni celoso, ni enojado, ni nada, Claro, porque siempre estamos haciendo las cosas parecidas, similares. Los dos compartimos esto de la radio, los dos claro, tenemos, viste, él escucha mis conversaciones, él sabe de qué claro, voy a hablar, yo nunca estoy ocultando nada. Y también en pandemia formé esto, ¿no? La claro. página que fue él el que me empujó. Él es el que Sí, me lo que él armó hace todo. es hermoso lo que él hace, ¿eh? Yo lo Sí, sigo. es Y bellísimo. Él es muy sí, positivo, por eso se llama Miradas Positivas su canal, ¿no? Y entonces, vos fíjate, al compartir y al reinventarnos un poco, la pareja empieza a funcionar mejor, ¿entendés? Y no hay ah, necesidad de salir y mirar afuera, ujú. porque todo lo que te gusta lo tenés en casa, porque el otro disfruta de uno del otro, ¿viste? Y tratamos de mantenernos, y somos muy de, ¿viste? ¿Qué te vas a poner si salimos? Ay, no, te queda bien esa camisa, no, ese color me gusta, siempre hay un elogio. Cállate, que el inquilino nunca me dice nada si estoy gorda, si estoy bajando las tetas, que el pelo, que nada. Nunca. Me pinté de este color las uñas, bisón, Nothing, y me nada. dice no, cállate, me dice, me gustan más color rojo. Ah, Apá, le digo, mira cómo se estuvo fijó. mirando las uñas, sí. Y hay Ah, que claro, ponerse rojo, entonces hay que darle un... nunca dijo nada, él nunca dice Claro, nada de nada, él no opina sí. de nada, no opina de nada. Y miró las uñas, quiere decir que él observa, Claro que observa, sí, él seguramente observa. sí. Sí, 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 sí. sí, mirá Entonces, bueno, vos. ahí, viste, ya no hay como una necesidad de estar mirando a los costados ni nada y demás. Pero lamentablemente, o no sé, para bien de muchos, porque no vamos a entrar en juzgar a nadie, hay No, gente que aparte nadie está libre, ¿eh? no, no, nadie. Yo, Soy la gracias a primer Dios, piedra que Analía, gracias a Dios, mm, nunca me enamoré de un tipo ocupado. claro, Tuve esa suerte, porque te puede sí, pasar que sí,
te encandilás con alguien, No, sí, que no, te no, enamorás, a veces no. el amor Yo te no sé por qué, pum. a mí no me pasó tampoco nunca, y yo siempre tuve también esa cosa de decir, no, si yo me meto en estos bailes, voy a Claro, bailar y no sé si me va a gustar, ¿eh? Porque sí se sufre y lo he visto, lo he palpado con un montón de amigas y amigos que decidieron entrar en esta situación y que después terminan muy dañados. Entonces hay que... muy dañado, aparte se pierde la confianza, los Sí, sí, hijos cuando, aparte, te imaginas las barbaridades que te puedes llegar a decir con el amor propio herido. no, sí, Y sí. los Los hijos, hijos. Y como vos recomponer, dijiste hoy, dijiste algo muy importante. ¿Cómo papá, confías vos en alguien que vino y rompió un matrimonio y ya engañó? Y claro, ya, viste, hay que tener claro, cuidado. Mira, me hace acordar el tema de Pimpinela, ¿te acordás? Un amigo que, que ella lo engaña con el amigo, sí, ¿no? Pero después a los años hacen otro video y ella lo deja al amigo para volver con él. ¿Entendés? claro, Y le claro. canta ahí la historia y le dice, no, lo que pasa es que me di cuenta que lo volví a amar. Y el otro lo aceptó porque, claro, le habían robado a la mujer y ahora volvió y le dijo, y bueno, viste, ¿cómo creíste que ella te iba a quedar con vos y ella me amó siempre a mí? Y bueno, y toda esa historia. Así que, Convengamos también que ahora los hombres han cambiado mucho. sí, El hombre ahora está muy metrosexual, mucho sí, gimnasio, se depilan, se hace depilación sí. definitiva, se hacen hasta el cavado, Y para ellos que, están todos pues, muy mononos. hay que depilarse No, no, abajo. sí, no, ¿Vos déjame. sabés para qué se depilan ahí abajo? No, no. Mira que inocente. No. ¿Sabés? Una, ¿Todo? por una cuestión, un Bueno, poquito, sí, hay. se dejan Yo sé que se dejan algunos sí, como como un para... bigotito, así, una cosita así. Porque parece que visualmente es como que es más grande la cuestión. Ah, ¿viste? Un problema de inseguridad. Ahí está. Siempre pasa por ese lado, te Yo digo. cuando veo un tipo que viene con un auto largo, digo, la debe tener tan corta, porque para tener semejante auto, ¿viste? O las motos, ¿viste? Los tipos, ¡oh! Una Las Kawasaki motazas. 1000. Claro, Y siempre después tiene que poner claro, un hay un problema de petizo. inseguridad y siempre decís que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, no, Claro. bueno, el hombre peludo me parece, ¿no? Sexy también. Sí, Está apoyarse en lindo. una. ¿Te imaginas Cheyenne? ¡Oh! Dios mío. Tengo otra historia. Mira, cuando yo era chica, mi mamá falleció, pero a los 75 años, y tenía su grupo de amigas, que yo les digo las chiquibum, creo que te hablé ya de las Sí. chiquibum. Te hablé. Bueno, te conté de una que fue a llorar a un velorio. ¿Del amante? El amante era preparador de carrera, de autos de carrera. Vivía en Oh, Buenos Aires y sí. ella en Arrecifes. Entonces estas mujeres no tuvieron hijos porque siempre fueron amantes. Claro, y aparte, ves, ahí está, muchas En- delegan hasta la Delegan maternidad. la maternidad Sí, por seguir teniendo el amante. sí. Este hombre se muere y ella no tenía dónde llorarlo. ¿Y Entonces se se metió en muere Arrecife en un sola? velorio. Se fue a un velorio No, y lloró qué toda la horror. noche. Iban y le daban Claro, el pésame. era, Nadie era, preguntó, se metió en un velorio. claro, Sí, ella era sí, eso es verdad, ¿eh? oficial en ese momento. No, 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 ella se metió en cualquier velorio. ¡Ah, se fue a otro velorio! ¡Ay, no me El muero! tipo lo estaban velando en Buenos Aires y ella en Arrecife se metió en un velorio a llorar porque ella necesitaba desahogarse. ¡Ay, pobre! Y no, Más triste todavía, más claro, entonces se metió en un velorio, pero frustrante. fíjate qué bien, se metió en un No, velorio qué donde mal. podía llorar a moco tendido. Ay, no ¿Quién le sé. iba a cuestionar que estaba llorando? Divina, me decía, mirá cómo quería Claro, al muerto o a la muerta. Ella ni sabía si estaban velando a una mujer o un hombre. Ella fue a la, llorar. la idea era el luto ahí, No, pero vos fíjate que hay que estar muy mal. Hay que estar muy mal. Por eso, mira, ahí hay el grave daño que se hizo a esa mujer. Sí. El daño en el que ella misma se causó, ¿no? Y ella Qué ya terrible. tenía 60 y pico de años. Mm. La eterna La eterna, tía, claro, la solterona la eterna, tía, la que madrina de siempre todos los hijos. compartió, viste, todo lo comparte. Hasta el Sí, amor, sí. el hombre, Dicen que el domingo es un chicle para un amante. De largo, que no se pasa más el domingo. me imagino. Ah, Cuando, viste, al contrario, por lo menos para mí el domingo es para poder claro, disfrutar todo el día con familia, con mi esposo, con mis hijos, con la casa, claro, ¿no? Por claro. eso ese vacío que tienen es terrible.
Así que, pero Nora, está hermosa esta charla, me encanta y nosotros tenemos que seguir porque tenemos mucho Pero tema. vos me tenés que avisar de lo que vamos a hablar, No, así yo sí, preparo algo. no, pero escúchate, después te voy a mandar un video para el programa de Mundo Mujer para que lo veas. Ajá. Es el Día Internacional, pero sé que estos temas a vos te gustan, por eso mismo, a vos y a mí, el Día Internacional de la Masturbación. ¿Fue el 7 de mayo? Claro. Sí, el Y viernes tengo yo lo hablé todo, en el ay, programa. Yo sí, lo hablé en el programa. tengo todo un material, te lo voy a mandar. No, no, Está ¿por muy qué? bueno, Y muy yo le bueno. contaba a las mujeres, Mm. digo, total, ¿quién nos va a ver? Sí, no nos está escuchando nadie, Nora. El tema de la masturbación. Mira, pasemos a otro tema. El tema de la masturbación. Uno, a ver, visualiza un hombre masturbándose y lo ve, pero vos no te cuesta imaginarte una mujer masturbándose, Sí. Mm. Sí, porque está ¿entendés? asociado con el hombre. Claro, Está asociado con el claro. hombre, Viste cuando el chiquito decía, vos directamente. sabías que te crecen, te salen pelos en la mano, y la nena decía así, se miraba la mano, a veces le salió pelito, ¿entendés? Entonces, Claro, pero sí, claro, sí, está uno asociado. tiene que aprender a recorrerse, y durante el acto sexual, si la mujer se masturba, el hombre Sí. se enloquece, enloquece Bueno, mal. vos fíjate, creo yo, vamos a ir redondeando, porque, y este tema lo vamos hablando ahorita, porque si no, Parache, esto es pará, científico, para, porque esto está dicen, comprobado por la no, academia, ¿viste? dice No, la Universidad de pero en Harvard serio, que ahí, la bueno, es una masturbación ventaja, favorece exacto, es una el tema de ventaja, la creo yo. próstata. Sí, es una ventaja Claro, sexual. Y es una ventaja tal vez que lleva muchos amantes, porque no tienen la vergüenza o lo que claro, sea en el acto sexual para hacer ciertas cosas que tal claro, vez en los matrimonios, ¿viste? Está como, claro. no, ella es la Claro, mamá. decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Claro, Nora? Que trajo un cosito, claro, y se mueve depende del solo. manejo sexual de la mujer, de las armas sexuales de cada mujer, es que también puede enloquecer del otro lado, ¿no? Y Yo bueno, pienso que con un amante una mujer se anima a un montón de cosas que con el marido no. no, sí, seguro, seguro. Eso mirá, pero acá te lo firmo, debe ser, sí, porque algo ahí tiene que ver, hay algo de todo eso también, ¿no? Me El parece que la mujer con el exprimirse. amante es una perra, una gata y va a la casa, el marido es una señora de ruleros. Sí, 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 sí. Sí, Se sí, sí. desinhiben, sí, Mm. viste, todo. Bueno, acá en Argentina se incluye ahora también el tema como una materia de la Ujú, educación sexual, el ESI, ujú. el tema de la masturbación también para hablar entre los chicos y los Sí, jóvenes. sí, 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 Por el sí. tema ahora de la masturbación, por el tema del COVID, etcétera, etcétera, Mm, etcétera. y sí, ¿Viste? sí. El sexting que le dicen, ¿viste? El De famoso verse. sexting que apareció también. Algo lindo para ver en Netflix, que está bueno. Yo a mí no me gusta lo de guerra, lo de tortura, esas cosas no me Ah, gusta, no, pero no, a mí hace poco tampoco. vi New Amsterdam del Mm, hospital, que es sí. divino, y uno de los médicos viaja, dos negros divinos, y Ujú. viaja ella y ellos se ven por celular y, bueno, se masturban, tienen unas situaciones Sí, divinas, sí, no se ve sí. nada, pero vos lo ves ahí, como viene todo por teléfono. Pero Oh, bien, yo no- claro, bueno, son cosas, como yo siempre Mm, digo, bien Kenchi, viste, que provocan, mm, que seducen, que bueno, viste, existen, claro. nadie se Vos tiene sabés que asustar, nadie tiene mandarle un que... mensajito a decirle, mirá lo que tengo para vos. ¡Oh! Opa, ese oye, Opa, opa. mira, Ah, ay, sí, andás con el bretelo, y yo ay, ando con una remera que divina, dice paz. soy divina. Ay, no, yo no, dice paz mi remera, qué antisexy, por favor, qué cortamambo, La otra qué vez pisabrote. hicimos un programa con Ale Trejo donde estábamos hablando del sexo en el matrimonio y todo, y claro, y las dos estábamos justo ese día tapadas hasta acá, y ahí estamos re Claro. de escuela, las dos, ¿viste? Dos Parecíamos monjas, dos monjas hablando, ¿viste? No, fue claro, muy como gracioso. la fantasía de tener sexo con el sacerdote. Ah, bueno, Ladislao, Camilo Gorman, la no, yo película. nunca tuve esa fantasía. Bueno, Bueno, no, a mí bueno, no, En no Arrecifes, me provoca. nuestra monja, nosotros tenemos un Sí, grupo de Boy Scout, sí. se fue con el papá de un amigo nuestro. Se Ah, fue la monja, la hermana Lourdes. mirá la hermana Camilo Lourdes. vivía eso. Ah, Sí, sí, hola, sí, hermana sí. Lourdes, qué peligro. No, no, no. No, a mí nunca me atrajo ese, así que, oh, mirá la sotana. No, no sé, no. Mira, vos sabés cómo cambió todo, porque antes el chiquito que tenía los padres separados era como marcado. Sí.
¿viste? Porque si hoy en un grado, si son 30 alumnos, 25 tienen los padres con Ahora todos se encuentran, ¿viste? Dicen, vos te vas a claro. separar, el mío también. Sí, y ya se No, escuchan si la no dice, y historia ese como sea. señor grande que te viene a buscar, que es tu abuelo, no es mi papá. Claro. Claro. Sí. Los No, tipos, sí, unos ridículos, 50 años sentados en la sillita de salita de tres, les rebalsa. ¿viste? El segundo o tercer matrimonio, ta, ta, ta. Vos fíjate Claro. que mi hija que está casada, también, ella comparte divorcio, o sea, yo estoy divorciada y el esposo también, los padres divorciados, así que ellos dos, ¿viste? No, ya saben lo que es, sí, los dos, mi Claro. papá está divorciado, lo mío también, es como si nada, una Ya cosa como, conocen la dinámica de claro, tener como padres normal, divorciados. ¿viste? No, que el otro sienta pena y dice, uy, mirá, qué lástima que se separaron tus padres. Bueno, Antes, entonces, así como antes se los marcaba con el dedo, no, tiene padres separados, un chico con problemas, difícil. Y si había habido cuernos, peor. Y uy, no, feo. pobrecito, el padre la engañó a la madre. Uy, Sí, este chico no, va a qué tener muchos feo. problemas, No, sí, claro, viste. muchos Vos problemas. fíjate que yo buscaba acá y dicen que actualmente, o sea, la palabra amante está, bueno, siempre estuvo, pero está asociada al Amada adulterio. amante, Roberto Amado Carlos, das amante. la vida en un instante sin pedir ningún favor. Mirá vos, Ay, ¿viste? amada ¿Viste? amante. Son gauchitas. Amor pirata, el Paz Martínez. Sí, Amor aparte está pirate. lleno la literatura, la música, el arte, todo de este tipo de cosas. ¿Viste por qué apasionan tanto las biografías de San Martín, de Belgrano, de los Bueno, San próceres? Martín tenía su amante, Claro, Bolívar tenía su amante con la que todos. todos tenían sus amantes, ¿viste? Y vos Y fíjate que vos, ahora, el único tema de ahora es que hay países donde está totalmente prohibido, siempre estuvo también en otros, donde te apedrean, te matan, no se puede. Y también en la parte legal ahora, actualmente, si vos te separás y comprueban que tenías un amante, perdiste. O sea, perdiste bueno, todo, acá ya no, ¿eh? ¿no? Pero hace unos años, pero había que encontrarlo justo ahí en el agujerito, en el momento Sí, justo, ¡ay! Con gente. Sí, sí, claro. pero no, ya no. Ya, acá vos te querés divorciar y te divorciás. No Está se bien. busca Bueno, culpables, acá no. también, acá vos te podés divorciar sin decirle al otro, Claro, genial. Te ¿sí? llega una carta, Te llega claro, la sí. cartita al otro y dice, "Sí, la señora se divorció de usted". ¿Qué Claro, pasó? ¿Cómo? ¿What? sí, Dicen, ¿viste? Entonces, pero sí, sí, sí sí, pasa sí. eso. Así que bueno, Norita, bellísimo el programa, pero tenemos que cortar, que la gente se va a aburrir de nosotras, que les quede ganas de escucharnos, que les dé ganas de decir, ay, yo las quiero otra vez, las quiero otra vez. Y Sí, se me aparte, ocurrió, ¿viste? ¿sí? Que Sí, ¿qué se podíamos te ocurre? terminar con una canción. A La ver, vamos a ir escuchando. Ustedes la van a escuchar y dale, Norita y yo la escuchamos y podemos seguir charlando con dale, Nora, dale. que se llama Prefiero ser su amante, de una cantante que se llama María José, mexicana divina que amo. Ah, Escuchen lo son. descarada que es esta mujer que canta. Ah, No la cantante, sino la que supuestamente es la qué amante. Es apasionada. bien descarada Órale, y ¿viste le cuando dicen dice a la otra, yo órale? prefiero ser su amante y no eso que sos vos, que no se sabe qué es. ¿Está? Así que vamos a poner la música y nos Ah, queremos despedir. Un sí. beso enorme, mil gracias, Laura, como Gracias, siempre, por estar gracias. ahí, por hacerme No. más ameno este programa. Bueno, Capaz que sabremos, la próxima te digo que tengo un amante, qué sé yo, dale, ahora me no, dio sí, ganas. por ahí te podés cambiar. Nunca sabe, viste, en esta vida, viste. Así que bueno, los dejamos Claro. entonces con esta canción Dale. Yo te sigo y, contando entonces. y vos me seguís contando cosas, Dale. ¿sí? Sí, Así que sí, bueno, sí. vamos a ir con la Chau, canción. dale. Bye bye. Bye, bye. Chau, chau.